televidentes, Periodismo y Sociedad de nuevo en el aire. Hoy contamos al lunes 14 de marzo. Lunes 14 de marzo 2022. 14. Perdón, doctor. Le puse el doble. Pensé mal. Lunes 7 de marzo de 2022. Y hoy el nombre de este programa, Periodismo y Salud, porque está con nosotros el doctor Alfredo Polanco. Buenos días. Buenos días, Gregory, y buenos días a todo nuestro público. Es un programa en vivo y por eso ocurren estas cosas, o sea, en el aire, así mismo. Pero yo me percaté inmediatamente porque esta es una semana muy importante para nosotros, los especialistas en lo que son los problemas renales. En esta semana se conmemora lo que es la Semana del Riñón Internacional y, lógicamente, hay un día especial que es el segundo jueves de cada mes el mes de marzo. Entonces, por eso el jueves, día 10, se conmemora el Día Internacional del Riñón. Y qué espacio, o sea, qué momento tan importante para nosotros ir adelantándonos, porque precisamente esa es la idea de los días internacionales, los días mundiales, para que las autoridades, no solamente los pacientes, no solamente el público en general, sino para llamar la atención a nuestras autoridades sobre una igualdad que debe de haber para todos en cuanto a los accesos a los servicios de salud. Entonces se conmemora el Día Internacional del Riñón y vamos a conversar sobre los trastornos renales, básicamente. Bien, luce que será interesante la jornada de Periodismo y Salud hoy. Y saludamos a Andrés Matos, el dueño, propietario, fundador, creador y muchas cosas más de Periodismo y Sociedad. Saludos, saludos. Estamos en tiempo de prueba. ¿Cómo están? Espero que todo salga bien y me gusta el tema porque tengo muchos casos que van a ser bien orientados sobre este importante evento de hoy. Pues bien, comenzando y hablando de lleno, es importante que nuestra población sepa que un 10% de la población mundial tiene algún grado de enfermedad renal crónica, pero no lo sabemos, porque lamentablemente cuando la enfermedad viene a manifestarse, ya es en una etapa muy tardía. O sea, 10% de la población mundial. El año pasado se estima que fue la sexta o séptima causa de muerte. Y para el 2040 se estima que será la quinta causa de muerte, o sea, la enfermedad renal. De ahí que nosotros debemos de prestarle bastante atención y en este año la Organización Mundial de la Salud ya ha lanzado todas las campañas para que este jueves próximo, pues en todas las instituciones de salud, de alguna manera u otra, se llame la atención no solamente al paciente, sino al médico y sobre todo al médico de atención primaria, ya que sin una buena atención primaria, como nosotros hemos adelantado por aquí desde que estamos en el programa, pues lamentablemente no hay prevención. Entonces, si continuamos como vamos a tener cada día más pacientes con insuficiencia renal crónica, más pacientes que van a necesitar terapia de hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante renal, más pacientes que van a fallecer a consecuencia de la enfermedad renal crónica, porque tenemos que decir algo claro, más de la mitad de los pacientes que tienen algún grado de enfermedad renal crónica al día de hoy no van a llegar a tener insuficiencia renal crónica estadio 5, es decir, no van a llegar a necesitar diálisis. Y cualquiera dirá, pero qué bueno que no voy a llegar a necesitar diálisis. Y yo digo, qué malo, porque la mayoría de los pacientes que hoy tienen una enfermedad renal crónica no lo saben, de manera que llegarán tarde al nefrólogo y alguna enfermedad cardiovascular, lamentablemente, va a conllevar a la muerte de ese paciente. Es por eso que decimos que aproximadamente entre el 50 a 60% de los pacientes que hoy tienen algún grado de enfermedad renal crónica
no van a llegar a la etapa final de la insuficiencia renal crónica, o sea que es el estadio 5, que es cuando ya el paciente requiere tratamiento sustitutivo renal, es decir, que ya necesita de una máquina para diálisis o de un riñón trasplantado. Doctor, y con esa estadística que usted indica de no identificación, no síntomas, entonces uno podría estar llevando su vida normal, sin ninguna sospecha. ¿Hay alguna razón por la que nosotros deberíamos hacernos algún tipo de análisis sin sentirnos nada, pensando en esta situación del riñón? ¿Alguna referencia? No sé, algo, porque resulta hasta incomprensible que uno, sin saber nada, tenga un riñón comprometido o dos riñones comprometidos. Sí, precisamente por eso es que llamamos la atención a que el paciente, no solamente el médico, pueda identificar diferentes factores de riesgos. Por ejemplo, en enfermedad renal crónica, igual que en todas las enfermedades, hay diferentes factores de riesgos para esa enfermedad. Unos que son modificables, o sea que nosotros podemos incidir sobre ellos, y otros que lamentablemente no son modificables. Y vamos a hablar de los no modificables primero, para luego dar la esperanza de los que podemos modificar. La edad. O sea, yo no puedo modificar mi edad. Si yo tengo 54, 55 años, esa es mi edad. Entonces, a mayor edad, más factores de riesgo de enfermedad renal crónica, porque lógicamente, al igual que tu cuerpo envejece, tus riñones, sobre todo después de los 40 años, van perdiendo función renal. O sea que ya una persona de 65 años ha perdido posiblemente un 25% de su función renal, porque a partir de los 40 años, cada década se pierde, diríamos, para que lo entiendan, un 10% de función renal. De manera que la edad es un factor de riesgo no modificable. El sexo o el género, el hombre, por el hecho de ser hombre, ya las posibilidades de que tenga una enfermedad renal crónica se multiplican. Usted va a ver en todas las unidades de diálisis, si hay 10 pacientes, va a ver que hay 7 hombres y 3 mujeres. No se sabe la causa. Hay un factor genético bastante importante que tampoco podemos modificar. La semana pasada, precisamente el lunes, estaba en una unidad de diálisis donde un paciente que tiene riñones poliquísticos, o sea, tiene quistes en los dos riñones, está en diálisis. Ese paciente tiene 14 hermanos y los 14, lamentablemente, salieron con una enfermedad genética llamada poliquistosis renal autosómica dominante. Lamentablemente, yo no puedo modificar eso. Ya hay 4 o 5 que han estado en diálisis, etcétera. Otra paciente también con la misma condición, que tiene 9 hermanos y los 9 tienen riñones poliquísticos. O sea, son factores no modificables. La raza es mayor predisposición a raza negra. Estos son los factores que, aunque yo lo sepa, no puedo modificarlo. Sin embargo, hay otros factores que yo sí puedo modificar, como son la hipertensión arterial. Un paciente hipertenso puede estar con su presión alta durante 1 año, 5 años, 7 años y hasta 10 años. Y decir, no, pero a mí me diagnosticaron que era hipertenso en el 2012. Y ahora es que me están encontrando que tengo el corazón un poquito grande. Ese paciente tiene cardiomegalia, aumento del tamaño del corazón porque tiene 10 años siendo hipertenso y posiblemente lleva un tratamiento irregular. Ahora, ¿qué ocurre? Esa hipertensión también que le está dañando su corazón porque tiene ya el corazón grande, también le está dañando los riñones. Cuando le hacemos análisis de sangre y de orina, le hacemos la creatinina, le hacemos un examen de orina y vamos a encontrar alteraciones, pero a ese paciente no le duele nada, pero ya tiene una enfermedad renal avanzada. De manera que la hipertensión es un factor modificable y por eso dentro de las 8 reglas de oro de la salud renal está el chequeo rutinario de la tensión arterial, porque es un factor modificable. Otro factor modificable importantísimo es la diabetes. Anualmente usted debe de evaluarse sus niveles de glicemia. ¿Por qué? Porque la
diabetes es la segunda causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. Entonces muchos pacientes igualmente pueden permanecer escondidos, digo yo, como diabéticos, porque son diabéticos tipo 2 la mayoría, no necesariamente va a presentar manifestaciones clínicas, y el paciente va al médico cuando siente que no ve bien, cuando tiene ya ceguera o comienzo, cuando tiene lo que se llama retinopatía diabética. Asimismo, como hubo un aviso en los ojos que no ve bien, asimismo tiene dañado los riñones, pero los riñones no le mandaron ningún aviso o fue un aviso no detectable. Entonces la diabetes es un factor de riesgo modificable. La otra es bastante importante, el tabaco es un factor asociado a la enfermedad renal crónica. O sea que nosotros, si usted fuma y además de eso es diabético, es hipertenso, usted tiene factores de riesgo importantes. En la regla de oro está la automedicación. Y vamos a detenernos aquí un momentito. Ustedes saben que en República Dominicana hay, diría yo, 10 o 12 millones de médicos. Todo el mundo da una receta, todo el mundo orienta. Usted ve en una guagua y te dice que le duele un brazo en el transporte público y van a aparecer 10 personas, los que están cerca de usted, que van a querer darle una receta. Entonces, automedicación. Yo me encuentro con pacientes que tienen 15, 20, 25 y 30 días tomándose un calmante, cuando en la prescripción dice no utilizar este calmante por más de 7 días sin una prescripción médica. Cuando ese paciente va al nefrólogo va a tener alta la urea y la creatinina, la automedicación. Pero hablando de automedicación, tenemos que detenernos en lo que es la medicación que utilizan. Por ejemplo, todo el mundo dice, mira, que pregunta, ¿qué sirve para los riñones? Hay muchos remedios caseros que dan la gente de que para los riñones, pero señores, ¿qué problema tiene usted de los riñones que usted quiere una medicación? Porque tenemos por eso que el médico tiene que hacer primero una evaluación para llegar a un diagnóstico etiológico, un diagnóstico causal. Porque, yo sufro de los riñones, me dicen muchas personas, deme algo para los riñones. Pero vaya a la consulta para yo ver cuál es su problema. Porque así mismo, como usted puede tener múltiples problemas del corazón, que no solamente es un infarto, así mismo usted tiene múltiples problemas de los riñones, desde un síndrome nefrótico, nefrítico, una insuficiencia renal, poliquistosis renal, litiasis renal, enfermedad inmunológica. O sea, hay múltiples enfermedades de los riñones. Entonces, ¿cómo es posible que, mi tía tenía un problema de los riñones y le dieron tal remedio y eso fue lo último? Pero ¿qué problema tenía su tía? O sea que nosotros debemos de acudir al facultativo médico para que nos haga el diagnóstico de la enfermedad renal, y ese médico te va a dar el tratamiento adecuado. O sea que es bastante importante evitar lo que es la automedicación. No, doctor, eso tiene una solución, que es lo que hemos siempre auspiciado: la medicina personalizada y atención primaria. Sí. Yo me encontré la semana pasada con un médico al que le asignaron más de 15 pacientes. Entonces, esos pacientes, él no los puede ver, porque él no le puede dedicar tiempo a ver un paciente y a auscultar sus enfermedades, sus síntomas, para saber cómo él puede profundizar esto. La atención primaria le permite, y esto lo voy a resaltar y voy a embromar mucho, porque es la salida más incluyente y más preventiva que tiene la salud de un pueblo. Que tenga un médico cerca, que tenga un médico que le dedique atención y que tenga una periodicidad en la atención. Y eso solo se hace con la atención primaria y con los médicos con el tiempo suficiente para poder atender y ver todos los problemas que tiene un paciente. Si eso no lo hace el sistema de salud, no es verdad que vamos a entender eso. Eso es un problema de política pública. Sí, claro. Y algo bastante importante, muy bien lo que dice Licho, y es la capacitación de nuestros médicos
de los pueblos, señores. Señores, es lamentable que las personas generalmente no confían en los médicos de las provincias lo suficiente como para poner la salud en sus manos. Entonces, yo entiendo, todos los médicos, la mayoría estudiamos en universidades en la capital, en Santiago, en San Francisco, en San Pedro, etcétera, y transmitimos los mismos conocimientos. Entonces, lo que yo entiendo es que el médico debe de seguir actualizándose. El médico, por el hecho de haberse graduado, no debe de tirar los libros a un lado. Mira como nosotros tenemos, por ejemplo, los médicos docentes, los médicos que estamos en las residencias médicas, que estamos todos los días dando clases a otros médicos. Tenemos que estar actualizándonos día a día, porque mañana tenemos una discusión, por ejemplo, en la entrega de guardia de un caso, y yo como médico docente tengo que estar actualizado de esa enfermedad, de lo nuevo que llegó de esa enfermedad. Entonces, asimismo, debe de ocurrir con los médicos de las provincias. Por ejemplo, hay mucho desconocimiento de la clase médica de lo que son las enfermedades renales. Y por eso nosotros tenemos un eslogan, dice, nos lo mandan cuando están explotados. Y nosotros nos sentimos muy mal cuando nos envían a un paciente ya para que nosotros lo dialicemos. Cuando ese paciente, como yo le hago cuando le estoy explicando a mis estudiantes, pongo un caso clínico, porque nosotros damos las clases presentándole casos y señalando a los estudiantes, doctor o bachiller, pero siempre me gusta decirle doctor a los estudiantes de término, ¿qué usted haría con ese paciente? Y ese estudiante de medicina me dice, ese paciente obligatoriamente ya yo tengo que hacer las pruebas renales porque tengo que determinar si tiene una enfermedad renal crónica. Perfecto. Entonces, hay muchos casos bastante sencillos para nosotros que le pasan desapercibidos a muchos médicos precisamente por la no actualización. Y eso entonces recae sobre aquellos pacientes del interior del país, sobre todo, que cuando le hacemos el diagnóstico de insuficiencia renal crónica y le hablamos de diálisis, el paciente se deprime. Ahora bien, ese paciente presentó esa enfermedad renal crónica ahora, en el año 2022. No, señor, ese paciente le hubiéramos hecho un pesquisaje hace 7 años u 8 años, hubiéramos encontrado que tenía ya datos a nivel del examen de orina o de la sangre, que me decían, pero mira, se le están dañando los riñones, vamos a mandarlo al nefrólogo. El nefrólogo tiene que intervenir a ese paciente y posiblemente, en algunos casos, podamos devolver a ese paciente a su estado adecuado. O si no lo podemos devolver, podemos enlentecer esa progresión de esa enfermedad renal crónica y que el paciente no llegue a diálisis a destiempo, porque ese es el problema. Entonces la mortalidad aumenta en la medida en que a un paciente se le dice de repente, usted va para diálisis. Entonces, si nosotros vamos acomodando a ese paciente, mira, es posible que dentro de 3 años tú caigas en diálisis porque tu creatinina está aumentando y tú eres diabético, tú eres hipertenso, vamos a darte esta terapia, estos medicamentos, vamos a ver, mira, mejoraste mucho porque ya la albúmina que tenía 3 gramos tiene 1.5 gramos, etcétera. Esa es la manera. Doctor Polanco, usted ha planteado una situación dentro del campo de la salud. Usted se queja con razón de que muchos médicos, sobre todo los del interior, no se actualizan en su momento. Yo le quiero hacer una pregunta que se sale un poco del tema del riñón, pero que va acorde con la inquietud que usted tiene al respecto. En República Dominicana, las universidades producen los médicos, producen los profesionales de la salud. Luego de ahí, cada quien toma su camino. Unos se van al área pública, otro al área privada, dependiendo de circunstancias. Entonces, la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad de que podamos decir que tenemos un sistema médico capacitado, actualizado en República Dominicana? Hay una partecita, es que, por ejemplo, en el día de ayer domingo, era el examen general de residencias médicas, donde creo que algunos 5,000
y tanto de médicos tomaron ese examen, un examen bastante importante, donde hay 1000 y tantas de plazas para especialidades y subespecialidades. Entonces, todos esos médicos generales que cogieron el examen, los 5000 y pico, los que por ese concurso logren, pues, insertarse en una residencia, pues en los próximos años ya van a ser especialistas. Otros, los que son la mayoría, diríamos el 75 u 80%, tendrán que continuar trabajando, otros en el interior, en una clínica rural, otros en clínicas privadas aquí en la capital, etcétera. Ahora bien, ocurre que muchos de esas personas, muchos de esos médicos ya que tienen 5 o 10 años de graduado, pues se cansan y no siguen cogiendo el examen y ya se dedican a trabajar como médicos generales. Entonces, en muchos casos, ya esos médicos generales pues no se activan estudiando, leyendo, simplemente están trabajando en un pueblo al interior y como no es obligatorio, no hay lo que es la recertificación, que es bastante importante, y luego hablaríamos de ese tema, que el médico tiene que estar obligatoriamente, coger un examen cada cierto tiempo a ver cómo están las actitudes de ese médico, porque estamos trabajando con vidas humanas, y aunque sean vidas, todas las vidas son importantísimas, porque la vida animal es bastante importante, y lo que tenemos, perros, gatos, etcétera, sabemos lo importante que es una vida, o sea que la vida es importantísima. De manera que es importante que el médico se actualice, porque de la única manera que nosotros podemos ver los avances de la medicina es si cada día estamos actualizándonos y sabemos que tenemos que referir en el momento adecuado, en el tiempo adecuado a ese paciente. Pero mientras tanto, mientras llega la hora de referimiento, tenemos que manejar las patologías como se debe, la diabetes, la hipertensión, las infecciones de vía urinaria que conllevan a muchas enfermedades renales crónicas, etcétera. Y precisamente ese es el objetivo, esa es la campaña de la Organización Mundial de la Salud para tratar de ver si en los próximos 8 años, en 2030, disminuye esa cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica, que como dijimos hace un momentito, 10% de la población mundial tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Ahora, ¿qué ocurre? Que hasta que no está muy avanzada la enfermedad, el paciente no se da cuenta. Y en la mayoría de los casos, el médico tampoco puede detectarlo a simple vista. O sea, si no le realiza unos análisis pertinentes, como ustedes podrán darse cuenta, nosotros como nefrólogos periódicamente le pedimos a esos pacientes diabéticos, a esos pacientes hipertensos, esa prueba del galón, que es tan tediosa para muchos pacientes, que dicen, doctor, pero si el año pasado me hicieron esa prueba. Yo, sí, y a ti hay que hacértela cada 3 meses todavía, porque tienes problema de albúmina. Entonces, eso nos dice que cada año, ¿perdón? La prueba del galón. Sí. Si la prueba del galón es, ahí vamos a determinar cómo está el valor de creatinina en orina de 24 horas, a ver si el paciente está eliminando adecuadamente los tóxicos. Esa es una. Y la otra base es para ver si el paciente está eliminando sustancias que no debería de eliminarse en la orina. Por ejemplo, las proteínas. Ustedes bien han escuchado que las mujeres que le da preeclampsia o ataque de frenesí, yo sé que muchas personas en los pueblos me están viendo, que dicen, mira, María tenía albúmina, por eso se hinchó. O sea, la albúmina es una proteína que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que no debe de eliminarse en la orina. Y cuando esta se elimina por la orina, ya ese es un indicio importante de que ese paciente o esa paciente tiene algún grado de insuficiencia renal crónica. O sea, que ese es el aviso. Ya no ven que muchos de nuestros pacientes llegan a la consulta simplemente diciendo que tienen una orina espumosa. Ese que tiene orina con mucha espuma, ese paciente, la espuma está hecha por la cantidad de proteínas que está eliminando ese paciente. Y por eso van a ver en el baño y se asustan, se llenó de espuma.
Eso no está bien. Ese paciente está eliminando albúmina. Ese paciente debe de acudir inmediatamente a su médico, su nefrólogo, y debe de indicarle la proteína o albúmina en orina de 24 horas. Si eso está alterado y el paciente no es diabético, el paciente no es hipertenso, en algunos casos es recomendable incluso hacerles biopsia renal. Por ejemplo, nosotros vemos algunos pacientes que están en diálisis y ese paciente lo que tiene son 30 años de edad, 25 años de edad y está en diálisis. Ese paciente presentó algunos signos y síntomas que posiblemente pasaron desapercibidos por el médico. Oye, ¿por qué está hoy en diálisis? 30 años en diálisis, 25 años en diálisis. Algún problema tuvo ese paciente que no fue diagnosticado a tiempo, posiblemente en algunos casos. Hay casos en que no se diagnostica porque somos renuentes a visitar al médico y hasta que no tenemos grandes problemas de salud, no visitamos al médico. Pero hay ocasiones en que visitamos al médico. Entonces, voy a hablar algo que es bastante importante. Señor, cuando usted vaya al médico, pídale al médico que le tome su presión. Pídale que le tome su presión. Usted, en esa consulta, usted está pagando una toma de presión también, que le escuchen su corazón, a ver cómo está todo. No importa cuál médico sea. Pues hay muchos pacientes que van con problemas de visión al médico y van al oftalmólogo, no le encuentran una retinopatía. Cuando le toman la presión, el paciente tenía problemas de hipertensión, y eso fue lo que se manifestó en la visión. O sea que no importa, el paciente puede ir al urólogo porque está orinando mucho y todo eso, y un problema de próstata, cree, cuando le toman la presión, mira, lo que pasa es que la presión se elevaba demasiado de noche y por eso estaba orinando muchas veces en la noche. Todos los médicos, todo el médico tiene que tomar su presión, y le digo al público, pídanle a sus médicos, doctor, ¿y qué pasó que no me tomó la presión? O sea, es bastante importante. Ahí están los signos vitales, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, es importantísimo. Muchas veces lo que sucede es que el mismo paciente no quisiera que el doctor le tome la presión. Bueno, entonces es una manera de hacer el diagnóstico a tiempo, diagnóstico temprano, de que ese paciente tiene hipertensión arterial. Porque es como decimos, como dijimos al principio, la hipertensión arterial es la enfermedad silenciosa. No va a presentar síntomas. Eso generalmente es una pesquisa de rutina que un paciente, pero mira, tiene 170, 100. Doctor, ¿y voy a tomar medicamentos? Yo, claro que sí. Desde una hipertensión arterial estadio 2, yo no puedo dejarlo a usted sin medicamentos. Lógicamente, a ese paciente, cuando entró a mi consulta, yo le tomé la presión, me dio 170, 100. Pues ya cuando estemos relajados, que ya el paciente me ha dado su historia clínica, y yo la puse en la computadora y que ya tenemos confianza, al final yo debo a ese paciente de volver a tomarle la presión. Porque en principio el paciente, me van a tomar la presión, se asusta, que es lo que denominamos hipertensión de bata blanca. Pero ya cuando el médico y el paciente entran en confianza, esa relación médico-paciente, que el médico o el paciente primero vio esa cara de ese médico que le pareció como un ogro y tenía miedo, pero después vio, pero mira, el médico es chéverísimo, y ya entran en cierta cordialidad, y posiblemente esa presión ya esté en 140, 90 y no haya que ponerle medicamentos antihipertensivos, sino cambio del estilo de vida, y que ese paciente, una cita en 2 meses, 3 meses, a ver si con los cambios del estilo de vida es suficiente para normalizar esa presión en un periodo X de tiempo. Doctor, insisto en que estos programas, con gran acierto que usted nos hace, con estas disertaciones, comentarios que usted nos trae cada lunes, persiguen elevar la educación, elevar la conciencia, persiguen alertar a la ciudadanía sobre la medicina y la salud de cada uno de los dominicanos y sus familias, quienes lo ven en esa parte.
Yo insisto, y esto no es por fines negativos, usted hablaba del médico de campo, el médico de general que va, porque tiene que ir a cumplir una misión a los campos. Entonces, a mí me tocó, yo soy de Ocoa. En Ocoa, las especialidades, cualquier médico le detectan un parto. La partera tiene que esperar una semana para que ¿cómo se llama la médico que tiene que ver con eso? Ginecostetra. Un día a la semana. Y si no, si es emergencia, entonces tiene que venir a Baní, a San Cristóbal, el paciente. Ya eso implica un costo, implica una preparación, implica una serie de problemas, pero Ocoa es Ocoa, pero Azua es Azua, Pedernales es Pedernales. Y esos pueblos de esos apartados de esas metrópolis tienen esa dificultad para ser atendido por un especialista. ¿Cómo eso se puede resolver? Porque el problema es que la medicina le llegue a la gente, no que la gente vaya a buscar de manera tortuosa como se está. Hace 5 años la gente mejor se moría. Sí. En eso, usted me dé alguna cifra sobre la rehabilitación renal. ¿Cómo va de la gente que vive en la metrópoli y cómo va la gente que vive en esos pueblos lejanos? Bien, muy importante tocar ese tema. Por ejemplo, en San José de Ocoa, en Barahona, Azua, Pedernales, hay muchos médicos especialistas que son médicos muy buenos. Ahora, ¿qué ocurre? Que esos médicos quisieran trabajar en sus provincias, en sus municipios. Ahora, ¿qué ocurre? Que si están trabajando en esas provincias, en esos municipios, la remuneración no será lo suficientemente adecuada como para ellos tener una vida digna. Entonces, tienen que irse o tienen que salir a las grandes metrópolis. Entonces, el problema, si hay un incentivo por distancia, las condiciones de salud en República Dominicana mejorarían bastante, como hay en otros países donde está asentada la atención primaria y a ese médico no solamente se le paga un salario fijo, sino un salario por producción. Y no solamente por producción, sino por calidad de producción. Porque no solamente que usted tenga una asistencia, ahí vamos a evaluar, después que ese ginecostetra y ese pediatra están en San José de Ocoa, que están fijos día y noche, o sea, viven allá. Vamos a ver cómo se redujo la mortalidad materna, la mortalidad infantil, los internamientos, los referimientos, y todo eso se va sumando en ahorro. O sea que no es que el Servicio Nacional o el Ministerio de Salud Pública está gastando más. Eso es mentira. No está gastando más. Está disponiendo de esos recursos que lo iba a disponer para las grandes metrópolis, se están trasladando a sus provincias, señores, y se gasta menos. Y la persona tiene que trasladarse menos a las grandes metrópolis. Ustedes no ven que los lunes, sobre todo, los tapones, como son del interior del país. No solamente los tapones son grandes porque vienen muchos camioncitos cargados de fruta y al mercado, no. Es que vienen del interior muchas personas a las consultas, que esas personas acarrean tapones, gasto de gasolina y todo, se quedarían en sus provincias porque tienen el ginecólogo, tienen al pediatra, tienen al nefrólogo, tienen la unidad de diálisis en San Juan de la Maguana, la tienen en Azua, la tienen en Baní, la tienen en Barahona, en todas las ciudades tienen unidad de diálisis, no tiene que trasladarse ese paciente. Que por eso es que nosotros, como hemos dicho en otros programas, deberíamos de tener alrededor de 13,000 o 14,000 pacientes en diálisis en República Dominicana. Tenemos 3,000 y pico. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente, muchas veces que del interior, el familiar lo soporta una semana y hasta un mes. Sí, porque vino de San José de Ocoa y tiene un catéter aquí, vino a dializarse. Así en los primeros días, como cuando usted llega a Estados Unidos, que lo reciben bien la primera
semanas, pero después vaya a buscársela. Entonces ese paciente, un hombre con vergüenza de 60 años, dice, no, yo no voy a quedarme en la capital, en una casa ajena, yo me voy. Y muchos pacientes me dicen, no, doctor, la semana pasada una paciente de Constanza me abordó y me dijo, doctor, mire, yo no aguanto, yo creo que voy a tener que irme a Constanza. Y yo le digo, pero señora, y hablé con los hijos, es un problema usted estar en Constanza donde no hay unidad de diálisis y usted trasladarse a La Vega como quiera. Si usted se le presenta una emergencia de diálisis en Constanza, no va a llegar a tiempo posiblemente. Y todo el que ha ido a Constanza sabe de lo que yo le estoy hablando, que una subida de 51 kilómetros y bajada de 51 kilómetros para llegar a Constanza, eso no es fácil. En lo que llega la emergencia, el paciente posiblemente se muere. Entonces, hay que tener unidad de diálisis en lugares apartados, lugares de difícil acceso, y así tenemos que contar con especialistas en cada área, en cada rincón de República Dominicana, y no que esté todo concentrado a nivel de la capital o de las grandes metrópolis. Doctor, con lo que usted menciona de la necesidad que hay de unidades de diálisis en el país, ¿es una condena de muerte anticipada lo que se está dando con esa deficiencia? Sí, no quería decirlo así, pero lamentablemente es así y nosotros lo vemos. A veces le planteamos otro tipo de diálisis, que es la peritoneal, que el paciente se pueda dar diálisis en su casa, pero el paciente le es un poco incómodo porque tiene que tener una higiene y una habitación adecuada para hacerse el recambio. O sea que son muchos problemas, y precisamente sobre eso es que llama la atención la Organización Mundial de la Salud y su apéndice, Organización Panamericana de la Salud, con respecto al Día Internacional del Riñón. Acceso a la salud renal para todos, no importa en el área que usted esté. ¿Por qué, doctor, los gobiernos y también el sector privado? Porque me llama la atención que le hago la pregunta. Esa deficiencia tan alta de unidades de diálisis no se ha cubierto. Porque si yo soy inversionista del sector privado en el área de la medicina, bien podría yo tratar de empezar a contrarrestar esa necesidad, esa demanda que hay de personas que necesitan diálisis a nivel general. Sí. ¿Por qué eso no se ha cubierto y es tan amplio el déficit? Bueno, el inversionista lo debería hacer. Lo que pasa es que ellos calculan en cuántos años se le llenaría, por ejemplo, o sería rentable una unidad de diálisis en Constanza, por ejemplo. Ellos calculan todo eso. Sin embargo, el Estado no trabaja para tantos años. El Estado trabaja haciendo proyección. Como todo el mundo hace proyecciones. En 10 años, por ejemplo, una unidad de diálisis en Constanza va a estar completamente llena. En San José de Ocoa, por ejemplo, que no mencioné, pero también que son provincias y municipios de acceso no tan fácil para que una persona, nosotros hemos tenido muchos pacientes de San José de Ocoa que han tenido que venir a dializarse, por ejemplo, a Secanot. Imagínense usted, ese paciente trasladándose desde allá 3 veces por semana. No es fácil, ¿verdad? Entonces, hay que llevar la salud al lugar del paciente. Decide morir. Y la salud pública tampoco ha hecho nada. Todavía no. Qué pena. Entonces, todos esos son los puntos en los cuales yo entiendo que debería de enfocarse. La salud pública, o sea, la parte del gobierno, de los gobiernos. Sí. Pero tú has visto al colegio nunca en la vida referirse. Pero eso es otra cosa. Doctor, usted debería hacer un día el programa sobre el colegio médico. Eso es verdad lo que dice el dicho. Bueno, muchas demandas que nos aumenten los sueldos, que se lo merecen, siempre se lo van a merecer, pero de las situaciones del paciente, muy pocas veces se oye nada. Bueno, pues nos compete a nosotros externar esa preocupación al seno del Colegio Médico Dominicano. Conversaremos con el presidente, el doctor Senencaba, sobre estas y otras situaciones que nosotros aquí hemos discutido y que todas revisten bastante importancia
para la población en sentido general. Doctor, hemos extendido el tiempo. Usted hoy le robamos un tiempo importante a sus pacientes, pero ha sido para bien, ha sido para bien. Les agradecemos a ellos y a usted por la gentileza de extender este tema y discutirlo así tan ampliamente. El próximo lunes en otro tema, con otro tema, aquí en Periodismo y Sociedad en Salud con el doctor Alfredo Polanco. Es que gracias, doctor. Bien, y le hacemos una petición a todo nuestro público, que sobre todo en todos los hospitales, y aquí vamos con los directores de hospitales y los gerentes de nefrología, que por favor levantemos la mano. Vamos a dar charlas en las diferentes salas de espera de lo que es la salud renal, de lo que es la prevención de la enfermedad renal crónica. Vamos a estimular a ese paciente diabético, a ese paciente hipertenso, a ese paciente que nació prematuro, que también es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica, a que se hagan un chequeo periódico sobre la enfermedad renal y que esta no nos sorprenda, porque lamentablemente cuando te sorprende una enfermedad renal crónica, pues viene la depresión y vienen muchas complicaciones. Así es que esperamos que este jueves sea de promoción y de prevención de salud renal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buena semana. Bueno. Bien, retornamos al segmento final del programa del día de hoy, que ahora vuelve y retoma su nombre de Periodismo y Sociedad. Adelante, Andrés Matos. Bueno, siempre que tratamos con el doctor, aireamos muchos temas que tienen que ver con el avance de la sociedad y todo en esa parte. Yo solo quiero ahora como resaltar la lucha que se debe implementar. Yo sé que el presidente Abinader está haciendo un excelente esfuerzo en mejorar la calidad de la salud, la dotación de la membresía de SENASA de 2 millones y algo más de las personas que no lo tenían, porque hay que decir que no lo tenían. Hay gente que se siente mal porque uno dice que 2 millones sí es una gran adquisición, porque no lo tenía. Es como los 300,000 personas que le están dando la tarjeta que no la tenían. Por la razón que fuere, no la tenían. Y eso son cosas importantes. Él comenzó un proceso de descentralización para la problemática que estábamos tratando con el doctor, de que, por ejemplo, que en Barahona, en Asua, hayan hospitales con especialidades. En Barahona se está luchando por un hotel para usarlo como hospital especialista, como de tercera categoría, tengo entendido. Pero ya, por ejemplo, para la traumatología, él autorizó la construcción de un hospital en Asua, al lado del hospital Taiwán. Un área de esa está inhabilitada. Que eso se haga en cada provincia. La traumatología es importante porque es para los accidentes. El que sufre un accidente en Pedernales hay que traerlo a la capital, porque no hay otro lugar en el sur donde tratar a un accidentado. Ahora se va a tratar en Asua. Es un gran logro, pero hace falta más. Hace falta más descentralización de la alta calidad médica para que un paciente no tenga que venir. ¿Tú sabes lo que venir? Hasta hace unos días, un paciente de Elías Piña
para poder atender un niño en el Robert Rick Cabral. Eso es absurdo, absurdo. De Bauruco, de Neiva. Eso es las cosas que uno tiene que seguir luchando para que se diga la inclusión de la sociedad en esos sistemas, en el sistema de salud, básicamente. En esos pueblos no hay ARS, pero no hay seguridad social. Esos pueblos no tienen eso. Eso no tienen eso. Ahí seguro, señores. Yo me encontré la semana pasada, y te dejo el turno a ti después de eso, con unos maestros que vinieron del Ceibo a atenderse aquí a un centro médico de la capital. Maestros. ¿Por qué? Bueno, que allá no tienen atención ni la calidad que requiere su tratamiento. Del Ceibo, estoy hablando del Ceibo, que es está a 1 hora y pico de la capital. El mismo doctor Polanco indica eso, que hay una cantidad importante de personas que vienen a consultas médicas, sobre todo los lunes, del interior del país. Seguro, porque salen el domingo para llegar aquí. Imagina una persona de Jimaní. Eso queda a 4 horas del país, de la capital. Tiene que amanecer aquí y dormir aquí donde un familiar. O salir a las 4 de la mañana de allá para poder estar aquí a las 8. Y entonces con el turno, porque si tú no llegas a las 6, no puedes coger un turno. Todo eso tiene que arreglarse. Pero yo creo que no es un problema solo del gobierno, porque el gobierno encontró eso así y lo está avanzando, lo está descentralizando. Esa parte del incentivo a los especialistas, eso es una decisión que tiene que tomarse. Los médicos no solo tienen que luchar para que la ARS le aumente a 1,000 pesos en la capital, en Santiago, en La Romana, en La Vega, San Francisco de Macorís. No, también en Pedernales y Elías Piña. También ahí el colegio médico tiene que incentivar eso. Bien, el tiempo va pasando lentamente, muchas veces más rápido que lento, y hemos visto que años tras años, periodos de gobierno tras periodo de gobierno, persisten y subsisten esas necesidades. Ojalá que cuando cortemos el periodo de este gobierno haya una diferencia apreciable en lo que se encontró hace 1 año y medio. Eso es lo que uno espera. Eso es lo que uno espera, y la población tiene el derecho de pasar factura también. Así que vamos a esperar que las cosas sigan avanzando, como se ve anuncios constantemente, de empezar a superar esas situaciones que durante tantos años nos han agobiado. Ya casi no tenemos tiempo. El presidente de la República hablará esta noche a las 9 al país. Esa información la ha dado el área de prensa de la presidencia hoy día. Así que esperemos esta participación del presidente para conocer qué cosas importantes, nuevas nos trae a los dominicanos. Bueno, dentro de la guerra de Ucrania y de Putin con Ucrania, Rusia con Ucrania, el genocidio ese que se está dando, vamos a ver cómo se llega. Nos veremos entonces mañana y veremos entonces un análisis de lo que diga el presidente y de otras cosas que prepararemos para eso.